Muy buenos días niños, hoy día es miércoles 27 de mayo de 2020, por lo tanto esa es la fecha que tiene que quedar consignada en su cuaderno. Antes de comenzar con la clase misma vamos a hacer una revisión de las actividades de ayer que habían quedado pendientes. ¿Recuerdan que estábamos trabajando? Sí, estábamos trabajando con el tiempo verbal, ¿con cuál? Perfecto, con el pretérito pluscuamperfecto. ¿Recuerda algo de qué se trataba? Muy bien, era hablar del pasado sobre el pasado, ¿cierto? Eran las relaciones de anterioridad de un hecho con otro. ¿Y cómo se formaba este pretérito pluscuamperfecto? Perfecto, es un verbo, es una forma verbal compuesta, ¿cierto? Con un verbo auxiliar, muy bien, que está conjugado ¿en qué tiempo? Muy bien, en el pretérito imperfecto, más el verbo del cual estoy hablando, de la acción misma, que está en una forma no verbal que era el participio, ¿cierto? Y había una relación entre ellos. Por ejemplo, aquí era lo que había que hacer. Usted tenía que esos verbos que están en paréntesis conjugarlo en pretérito pluscuamperfecto. Entonces, el primer ejemplo decía: Mario había comido mucho antes de tirarse a la piscina, por eso tuvo un corte de digestión. Aquí me dice que es nosotros y entrenar el verbo. Entonces, habíamos entrenado duro para ganar la competición. Estaban agotados porque, me hace referencia a ellos, y el verbo es caminar, habían caminado mucho. ¿Ya? Y luego teníamos estos verbos que tienen una forma que son imperfectos, que no terminan en ado. ¿Ya? Por eso es. Han publicado unas fotos de la luna como nunca antes las habíamos visto. ¿Ya? Quise avisarles, pero era demasiado tarde. Ya habían abierto el sobre. Uno no dice abrido, por eso son irregulares, abierto. Y cuando llegamos, habíais descubierto la verdad. Esa era la tarea que había que hacer. Ahora le tengo este trozo para que lo lea atentamente y se fije en aquellas palabras que están destacadas. Le voy a dar unos segundos, pause el video para poner atención. Muy bien. Ahora fíjese bien. Tenía, regresaría, podía, decía, habían vuelto, escribieron, había presentado, había dado. ¿Qué función gramatical cumplen las palabras que están destacadas? Muy bien, son verbos, ¿cierto? ¿Cómo podrías clasificarla? Perfecto, hay unas que están en pretérito pluscuamperfecto. ¿Cuáles son en estas formas compuestas? Habían vuelto, perfecto, y habían presentado. Muy bien. Tenía, regresaría, perfecto, que están en los tiempos del modo indicativo que habíamos visto antes, que son formas simples. Y estos que están en un pretérito pluscuamperfecto. Muy bien. Ahora bien, si yo le hubiese puesto, o ahí hubiese estado, hubo cobrado, ¿en qué grupo lo pondría y por qué? Sí, es una forma verbal compuesta, perfecto, como lo hemos aprendido. ¿Por qué usted dice que es compuesta? Ya hay dos verbos, ¿cierto? Y fíjese ese, la terminación de ese. Muy bien, entonces hay un verbo que está en participio y el otro está en pretérito imperfecto como ese. No, muy bien, está en pretérito perfecto. Y esta forma compuesta tiene un nombre distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Se llama pretérito anterior. Y ese es nuestro objetivo de hoy día, trabajar con pretérito anterior del modo indicativo. ¿Qué es el pretérito anterior? El pretérito anterior es una forma verbal compuesta, como ya dijimos, por un verbo auxiliar y el verbo del que estamos hablando, del que hacemos referencia.
y se utiliza para hacer referencia a una acción pasada que sucedió de forma inmediatamente anterior a otra acción también pasada, ¿ya? De ahí su nombre. Y hace por tanto un uso relativo del tiempo, siempre apareciendo en relación a otra acción fijada en el tiempo de modo absoluto. ¿Qué quiere decir? Hay una relación causal, es decir, para que un hecho pasado sucediera, tuvo que haber pasado otro hecho pasado, ¿ya? Tuvo que haber sucedido otro hecho. Por eso habla de esta relación, pero son hechos pasados que ya sucedieron, ¿ya? Por eso hablamos del modo absoluto. ¿Cómo se forma? Ya les dije, es un verbo compuesto, ¿ya? Con un verbo auxiliar que está conjugado en pretérito perfecto simple. En este caso, el verbo haber. Hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron. Más el verbo principal en participio. Partido, ganado, cantado, saltado, perdido, dormido. ¿Ya? Acuérdense que esta forma es una forma no personal porque no tiene género ni número. Veamos. Entonces, el uso de este tiempo verbal, como decíamos, es el de hacer referencia a acciones que sucedieron en el pasado, pero de forma inmediatamente anterior a otra. Veamos. Cuando el presidente hubo terminado su intervención, el resto de la Cámara procedió a la votación. Fíjense bien, hubo terminado. Este hecho que sucedió era requisito para que ellos procedieran a la votación, que es un hecho que ya pasó, ¿ya? Y aquí hay dos acciones, el terminar la intervención y la segunda es que el proceder a votar. Y ambas acciones tuvieron lugar en el pasado. Ambas están ya terminadas, están finalizadas, pero la primera de ellas, que fue el término, ¿cierto?, de la intervención, sucedió de forma anterior a que procedieran a votar, que es la segunda acción. Por lo tanto, hay una sucesión lógica de la primera porque, con la segunda, porque la primera es requisito para que pueda ocurrir la segunda, ¿ya? Y dándose estas condiciones, el uso correcto recomienda conjugar la primera acción en pretérito anterior y la segunda en otro tipo de pretérito, ¿ya? Eso es lo que se recomienda, ¿ya? Es conjugar de esa manera, estas dos condiciones. Esa es la forma correcta. Veamos con otro ejemplo. Dice, tan pronto hubo cobrado su primer sueldo, Iván corrió raudo y veloz a comprar una guitarra para poder ir a cantar a su amada. Fíjense, hay una primera acción que fue el cobrar su sueldo. Y esta primera acción es requisito para poder correr a comprar, que es la segunda opción. ¿De acuerdo? Y como dijimos, gramaticalmente se nos pide que esta sea conjugada en pretérito anterior y esta en cualquier otro tipo de pretérito. Vamos a ver si aprendimos y para eso es necesario que usted ponga en práctica y ejercite lo que acabamos de ver. Aquí hay 5 oraciones, que lo mismo leímos la persona, para que usted pueda conjugarlas con pretérito, con el pretérito anterior, ¿ya? Así que ese es el trabajo, tómese su tiempo, piénselo, haga la pausa y responda. Finalmente, les tengo un desafío. El desafío es que a partir de la siguiente imagen creo una oración utilizando el pretérito anterior. Y se la dejo como desafío. Así que espero sus respuestas para ver que este desafío se hubiese logrado. Muy bien, queridos alumnos, esperando que haya quedado claro esta explicación y hayan podido practicar y reforzar. No me queda más que decirles felicitaciones por el buen trabajo.